Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 19 del mes de mayo del año 2026. Un martes, señores, con muchas informaciones, pero también con mucha noticia triste. Un señor se lanzó desde las alturas de Plaza Central, Joselito de los Santos, y perdió la vida. Este es el segundo accidente que se produce en una plaza comercial importante en pocos tiempos, y eso nos lleva a reflexionar y hacernos la interrogante de si verdaderamente las autoridades están haciendo el trabajo en el país con los problemas de asistencia a las personas que padecen trastornos mentales. Y yo le digo esto de estos problemas psicológicos porque una persona en un momento determinado puede cometer una acción de esta naturaleza y usted entender que durante toda su vida ha estado cuerdo o algo similar, pero cuando se cometen este tipo de actuaciones no cabe dudas de que de una forma u otra ha hecho falta que haya un nivel de orientación colectiva para la población dominicana, sobre todo después de haber durado tanto tiempo encerrado en la pandemia. La verdad es que cuando ustedes se ponen a buscar las políticas sociales que puede desarrollar el gobierno en materia de salud mental, se da cuenta que tenemos mucho todavía, que quedamos a deber por mucho. Yo les digo esto, señores, porque ustedes ven que el Estado Dominicano en un momento determinado siempre desarrolla una serie de campañas y de publicidad. Cuando hay temporada ciclónica, ustedes ven todos los anuncios para prevenir a la gente en caso de accidentes, en caso de ciclones, en la temporada de lluvia. Ustedes ven cómo se orientan a la persona con relación a la enfermedad del dengue, de la leptospirosis y de cualquier otra cosa. Pero cuando nosotros hablamos de salud mental, entonces ustedes se ponen a ver que los programas de política de protección a este tipo de personas no tienen un sustento muy asegurado en el Estado Dominicano, y en estos tiempos donde hay tanto problema económico, de guerra y de múltiples factores, es donde más se necesita esa política de orientación estatal para estos ciudadanos. Nosotros sabemos que aquí teníamos un hospital psiquiátrico ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, que fue desmantelado porque ahora la tecnología y los avances modernos sugieren que tener un grupo de personas almacenadas o recluidas en un centro hospitalario no es la solución al problema, que muy por el contrario, esas personas lo que hacen es salir más afectados de lo que entraron. Por lo tanto, se recomienda un trabajo, vamos a decir, ambulatorio, donde sean los propios familiares los que puedan medicar a sus enfermos y tenerlo en su entorno. Y eso es algo comprensible porque cuando usted tiene una persona con trastornos mentales, no importa la actuación que cometa, esa es parte de su sangre. Es alguien a quien usted quiere, a quien usted le tolera, con quien usted no va a ejercer una violencia, vamos a decir, inapropiada, del cual usted no va a abusar. Pero la verdad es que en ese tipo de materia nosotros nos sentimos desamparados. Apenas unos 140 millones de pesos destina el Estado para los problemas de asistencia
a esos enfermos mentales. Mueren sobre los 50 cada año, y la verdad es que ese es un tema que a todos nos toca, porque son pocas las familias que no tienen un pariente, aunque sea lejano, con problemas mentales, o un vecino, qué sé yo, o alguien muy allegado a la familia. Siempre hay, y esto merece que se le preste una mayor atención al problema de los enfermos mentales. Ustedes saben cuántos psiquiatras hay en el país, alrededor de unos 2,000 psiquiatras. Para una población tan grande como la nuestra, y sobre todo con la cantidad de extranjeros que tenemos viviendo en el país, y con la cantidad de turistas que entran, que también se agrupan a esta masa poblacional, aunque sea de manera intermitente, es necesario que se adopten políticas estatales que puedan garantizar a la ciudadanía una mayor tranquilidad. Y qué hablar de lo que son las aseguradoras, hasta dónde hay niveles de protección para aquellas personas que padecen de problemas de trastornos mentales. Cuando ustedes se ponen a googlear ese grupo y se ponen a ver cuáles son los lugares a los cuales usted puede asistir en un momento determinado con un problema de alguien que tenga una esquizofrenia o cualquier otro tipo de enfermedad mental, la verdad es que son pocos los lugares. De la misma manera también ocurre en el área infantil, con una serie de niños que son autistas, que tienen síndrome de Down y que tienen cualquier otro tipo de trastornos mentales, para los padres poder insertarlo en la escuela, en un centro asistencial, pasan la de Caín. De manera pues que nosotros necesitamos que el Estado Dominicano tenga una mirada más activa y menos indiferente ante los enfermos mentales. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo se... Para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo. En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep. Capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras,
diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el PRM aplazó la convención interna de su partido para luego de las elecciones del año 2028. Eso lógicamente ha provocado un maremoto a lo interno de esa institución, porque muchos de los miembros de la base que han estado haciendo un trabajo para aspirar a posiciones dentro del partido, entienden que esta actitud hecha por la cúpula partidaria pone en juego lo que es la democracia interna de dicho partido. Y nosotros vemos que entre ellos está el diputado Eugenio Cedeño, ha sido la persona que ha tenido cierta disidencia. Vemos también las declaraciones que da Alfredo Pacheco, en la cual reclama a los dirigentes de ese partido, del PRM, que tengan cierta disciplina y que acaten los lineamientos del partido. Cedeño, por su parte, ha dicho que el hecho de reclamar que haya una convención a lo interno del partido, eso no significa que haya una indisciplina, sobre todo si eso es algo que está contemplado en los estatutos del partido y la normativa interna de que se deben de hacer las convenciones. Y la verdad es que cuando usted se pone a ver la clase política dominicana, la forma en que ellos actúan cuando están en una determinada posición, ustedes se dan cuenta que son completamente divariantes y ajenas a toda lógica humana. Todo el mundo sabe cómo surge el PRM. Sale de un desprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, porque su principal líder en aquel entonces, Miguel Vargas Maldonado, se mostraba contrario a que dentro del Partido Revolucionario Dominicano hubiera convención y que verdaderamente la base fuera la que escogiera la cúpula partidaria, y él lo que hizo fue, vamos a decir, perpetuarse en la presidencia de dicho partido y se convirtió en una retranca. No importó todo el pedimento que le hizo la base para que ese partido se renovara, para que creciera, para que tuviera una verdadera vocación democrática. Todos esos esfuerzos se fueron por la borda. Incluso llegaron a acudir a las altas cortes, pero las decisiones de las altas cortes siempre favorecieron al señor Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRM, quien había suscrito con Leonel Fernández un acuerdo político al cual se le denominó el Pacto de las Corbatas Azules, porque ambos tenían una corbata azul puesta. Y entre ese pacto, aún no en las normas escritas, pero sí dentro del consenso de ellos, se agenciaron la posibilidad de llevar a las altas cortes una serie de jueces que obedecían a los lineamientos partidarios, apartándose de toda lógica jurídica y procesal, y no importó. Todas las sentencias se la dieron en contra a esa dirigencia que hoy conforman el PRM y lo motiva a formar esa nueva institución política que se llama PRM. Pues el PRM asume el poder, y después que asume el poder
y logra posicionarse en el gusto de la población dominicana, que inclusive, independientemente de la discrepancia interna por este conflicto, todavía sigue siendo el principal partido, el de mayor aceptación por la población, ya no quiere hacer convención a lo interno del partido. Y eso está provocando ciertos niveles de irritación, porque los representantes que tiene a nivel nacional en la cúpula partidaria no cuentan con el apoyo de la base del partido. Entonces, habría que ver qué es lo que va a hacer esa institución política en los últimos días, si verdaderamente va a retomar su vocación democrática, va a dejar sin efecto la posición que de manera interina tomaron de no hacer convención, y si se convoca a la base para que real y efectivamente haya una convención mediante una escogencia a través del voto popular donde quede expresada la voluntad de la base. Yo no creo que un partido que lleva unos 6 años de gobierno y que tiene una vocación democrática bastante amplia, no tenga la capacidad de realizar ni siquiera unos comicios a lo interno por temor a una división. El triunfo del Partido Revolucionario Dominicano va a tener mucho que ver con la forma en que ese partido sepa comportarse en los últimos días, en los últimos tiempos, que logre hacer una convención democrática y que la gente pueda votar por quien realmente quiera que sea que dirija el partido, para que las cosas, señores, se hagan de una manera más salomónica. Y déjenme decirle algo, que hay mucho disgusto a lo interno de ese partido, porque muchos no se sienten representados, entienden que el gobierno le ha dado demasiada participación a los partidos aliados y que los compañeros de la base de ese partido no tienen los puestos de trabajo, no tienen el respaldo. Es más, que en la mayoría de los casos esos locales del partido permanecen hasta cerrados. Hay ahora mismo un ambiente de mucha incertidumbre a nivel mundial. Está esa guerra del Medio Oriente que ha provocado el cierre del Estrecho de Hormuz, y junto con ese cierre del Estrecho de Hormuz se han producido una serie de situaciones que impiden que el petróleo pueda transitar libremente a los diferentes países como una forma de comercio y mantener un paliativo para que los precios no se disparen a los niveles escandalosos que se está vendiendo en estos tiempos. Si nosotros a la crisis económica que de manera general está afectando el mundo, un partido de gobierno que está viendo cómo los precios de los artículos de primera necesidad se vienen incrementando de una manera insostenible, y que la población dominicana, cuando consigue cualquier cantidad de recursos y lo toma en las manos, se le disipa como si fueran agua de borraja por los altos precios de los artículos, no soporta, además de esta parte inflacionaria, que no haya una convención a lo interno del PRM, que las autoridades sean señaladas de dedo, rompiendo así con esa tradición democrática, y sobre todo autoridades que no gozan del aprecio de la base del partido. Yo pienso que de la única manera que el PRM puede sostenerse en el poder es manteniendo una línea armoniosa, realizando una convención
y el que salga ganador de esa convención sea apoyado por los perdedores. Yo le voy a decir algo. Y eso tiene que saberlo la cúpula del PRM, porque hay una psicología del votante. Si un partido tiene 7 u 8 candidatos, como ocurre en el caso del PRM, y se hace una convocatoria para una convención, ¿qué va a suceder? Bueno, sencillamente cada uno de esos candidatos va a tratar de ganar las elecciones, de buscar los votos a lo interno del partido, también se va a ir a lo externo, va a empezar a caminar el país entero, a movilizar las masas. ¿Y qué resulta? Que de todo va a ganar uno. Pero ya hay una clase política que se siente motivada, una clase política que está trabajando, que está enardecida, y cuando se escoge un candidato que ha ganado en buena lid en unas elecciones democráticas, entonces el segundo proceso que viene es la fase de negociación. Bueno, compañeros, ya nosotros participamos en este certamen democrático, el cual yo gané. Yo espero el respaldo de todos ustedes y vamos a construir de cara al futuro un PRM nuevo. Vamos a ganar las elecciones y vamos a hacer lo siguiente, vamos a unificarnos. Y quiero que tú participes conmigo, que dentro de mi cuota de poder, yo te voy a dar a ti tal y tal y tal %. Y así sucesivamente se hacen con todos los candidatos. ¿Quién sabe si de esos resultados puede haber una vicepresidenta o un vicepresidente? Que de ahí también se distribuyen los jefes de campaña, los jefes regionales. Y ya un partido unificado todo alrededor de un solo hombre pudiera darse el caso que el PRM pueda hacer lo que nunca ha podido hacer, durar 2 periodos consecutivos y luego volver a ganar. Eso no lo ha podido hacer, y con la división que se avecina de no revocar la situación, de impedir que haya una convención libre y sana en este momento, pudiera agudizar la crisis de manera tal que el PRM salga del poder, y es un lujo que no debe darse la clase PRMista, que debe luchar a capa y espada por retener ese cetro que se llama la silla presidencial. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todos... Para transformar vidas. Por eso, desde el Instituto Nacional de Educación Física construimos y remozamos estadios de béisbol en escuelas del país, creando espacios seguros para nuestros estudiantes. Fortalecemos nuestro deporte rey desde las aulas y el play. En INEFI, seguimos cumpliendo.
En Infotep estamos comprometidos en llevar la formación técnico-profesional al siguiente nivel. Nos motiva el deseo de transformar vidas y edificar un futuro lleno de oportunidades. Con la nueva red unificada de la formación técnico-profesional, la innovación y el conocimiento se fusionan para impulsar el crecimiento. Conectamos con 5 localidades, un data center propio y una nube privada que garantiza acceso a contenidos de valor, y con inteligencia artificial personalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apostamos por la innovación y la excelencia formativa. Infotep, capacitar es progresar. ¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, todo parece indicar que el país, con relación al tema de la violencia de género, va a tener un giro. Yo siempre he dicho que este es un tema que ha sido muy mal enfocado, porque en nuestra sociedad, dentro de los medios de comunicación, hay muchos terroristas verbales. Y si usted, en base a un tema, no hace causa común con otro comunicador, inmediatamente lo encasilla a usted en un lugar determinado. Si usted, por ejemplo, dice, no, mira que aquí hay demasiados extranjeros, entonces ya usted es pro, usted en contra de. Si usted libremente opina lo contrario, dicen no, hacen falta esa mano de obra ilegales, son personas pobres, entonces usted es una persona que las agencias internacionales le pagan para que usted defienda esa causa y usted se beneficia de eso. O sea, siempre hay como una postura de chantaje. Y con el tema de los feminicidios, han salido al frente algunas autoridades del oficialismo y se han referido al tema con ciertos niveles de preocupación. Yo veo que la vicepresidenta de la República dice que reconoce que se le ha fallado al sistema. Lo mismo dijo Farideh Raful, que reconocía que se le ha fallado al sistema, y la noticia para mí más agradable, esa es la noticia más agradable para mí, cuando las autoridades dicen, lo hemos hecho mal y nos proponemos mejorarlo o hacerlo bien. Esa es una noticia, mire, excelente, que a uno le da optimismo. Lo difícil es cuando uno sabe que una cosa está mal y usted oye a las autoridades queriendo justificarse y decir o vender la idea de que la cosa está bien. Ahí es preocupante, porque usted dice, bueno, no hay esperanza de que se pueda mejorar.
Porque si yo entiendo que estoy haciendo una cosa bien, nunca voy a cambiar. Ahora cuando hago el mea culpa, sí. Y es por eso que yo espero que esto vaya a cambiar. Ahora bien, hay una salsa de Franklin Ruiz que dice que la cura resulta más mala que la enfermedad. ¿Cuándo la cura en materia de feminicidio puede resultar más cara que la misma enfermedad? Cuando las autoridades crean que la única forma que hay para solucionar ese problema es el endurecimiento de las penas. Ahí no, se necesita de algo más profundo. Se necesita de un análisis crítico y de una conciencia ciudadana que pueda permitir balancear o poner bien la balanza. Yo escucho comunicadores, escuchaba una que decía, no, porque esta situación no puede continuar así, porque muchas personas quieren revictimizar a la mujer diciendo, mira, que son chapeadoras, que hay esto o que hay lo otro, cuando lo que hay es que endurecer y ponerle cierta traba al hombre, apresarlo y lo otro, correcto. El hombre es el que lleva la parte más fuerte, es el que en más de un 90% ejerce la acción y quita vida. Pero también es necesario que uno se ponga a estudiar ese fenómeno y por qué, cuál es el detonante que se impone en estos casos que provoca tanta muerte. Porque los indios en aquellos tiempos que vivían del cultivo se dieron cuenta de algo, que el almidón de la yuca le estaba matando a los niños. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, la yuca es un buen alimento, es nutricional, pero el almidón le hace daño a los niños. Vamos entonces a guayarla, vamos a sacarle ese almidón y se inventaron el casabe, que era un alimento más noble, lo degradaron un poco y todavía la gente come mucho casabe y se lo encuentra saludable. ¿Por qué nosotros no hacemos un ejercicio similar y decimos qué es lo que lleva al hombre a matar tantas mujeres? Que en muchos de los casos las mujeres tienen ciertos niveles de dependencia de un hombre y tienen que aguantarle muchísimas cosas para poder subsistir. Bueno, pero vamos a implementar una política donde vamos a darle mayor oportunidad a la mujer de trabajo, pero junta con la oportunidad también vamos a crearle la conciencia de que en una familia que está compuesta por dos, la colaboración debe ser mutua y que la mujer, al igual que el hombre, deben hacer un aporte de la cuota producida dentro del hogar para mantener ciertos niveles de equidad. Entonces yo diría, bueno, estamos pensando un poquito mejor. Pero ustedes se dan cuenta que en muchos de los casos donde hay los feminicidios, hay una persona que prácticamente depende de la otra
y que muchas veces se queda atada a esa persona por un estado de necesidad. Pero también observen lo que es casi un común denominador, la diferencia de edad entre ambas parejas. Y hay personas, a veces, que sostienen una relación con otra y viven dentro de un hogar, y usted puede ver a legua el desenlace de esa relación. Porque para nada usted puede ver que compaginan como pareja. Entonces, cuando ocurre ese tipo de cuestiones, que muchas veces una mujer comparte un hogar con un hombre, no porque lo considere una pareja, sino un cajero bancario, pues ya la situación tiene otra connotación. Y es importante también que muchos hombres entiendan que cuando una pareja decide ya no continuar una relación, sencillamente lo único que hay que hacer es dejarla. No puede vivir, no quiere vivir contigo, pues búscate otra, que más para adelante vive gente. No te haga dependiente de esta mujer. Pero pienso que si la justicia también actuara con otra mentalidad, hay muchas cosas que pudieran prevenirse. Yo le digo, por ejemplo, cuando hay violencia de género, hay muchos hogares de acogida, pero esos hogares de acogida, ¿a quién se llevan de la casa? Es a la mujer. Y por la concepción machista que viene enraizada en la mente dominicana desde hace mucho tiempo, si un hombre tiene problemas con su pareja y esa pareja sale de la casa y se va a una casa de acogida, como le brinda muchas veces el Estado esa protección, y tiene una semana amaneciendo, el hombre dominicano entiende que no es en una casa de acogida, es que está amaneciendo con otra persona. Pero que muchas veces también hay hombres que tienen problemas con su pareja y se hace la denuncia. Y yo entiendo que resultaría mucho más cómodo si en vez de sacar a la mujer, las autoridades a quien llevaran a esa casa de acogida sea el hombre. Que muchas veces dice, ok, pero esta casa la pago yo. ¿Y para dónde me voy a ir? Pero si tiene una protección del Estado y lo llevan a un lugar determinado, y en vez de ser la mujer, es la parte violenta la que está en esa casa de acogida, es a la persona que se le da la terapia, la que se educa, y se le permite que reorganice su vida, es muy probable, señores, que hubiera menos feminicidio. Porque yo me imagino una casa de acogida para hombres, donde usted lo único que tiene que tenerle es un buen patio, una cuanta mesa de dominó, o quizá un billar y un salón para usted coger y darle terapia, educarlo, buscar el psicólogo, y que esa persona durante ese momento
de angustia, durante ese momento de rabia y de desesperación, usted lo ponga a jugar dominó con otro que tiene el mismo problema, que ya probablemente está un poco más avanzado en la terapia que usted, y le dice, no, hermano, mira, yo decidí ya no tocar a esa mujer. En los días que yo tengo aquí, me he rehabilitado, ya yo no toco a esa mujer, yo mejor lo que hago es lo siguiente, si tenemos esta casa, la vendemos, nos distribuimos los bienes, tú por tu lado y yo por el mío, y resolvimos este problema ya. O sea, también pudiera ser eso hasta cierto punto una alternativa, que nosotros cambiemos la ficha del tablero. Pero háblenme de innovación, háblenme de hacer cosas distintas a lo que tradicionalmente venimos haciendo. Porque es que lo que estamos haciendo no nos da resultado. Miren, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema. La verdad es que nosotros en nuestro país somos buenos anfitriones, pero también muy tolerante de las cosas malas. Yo le digo esto porque ustedes ven que ha habido una proliferación de los comercios chinos en el país a todo lo largo. ¿Y de qué se quejan la mayoría de los comerciantes dominicanos? De la falta de equidad por parte de las autoridades. Porque yo soy dominicano y vengo y pongo un supermercado, pongo un restaurante aquí, tengo todos los ojos encima de las autoridades y tengo que cumplir con todo lo de la ley. Entonces vienen unos extranjeros, no cumplen con nada, me hacen una competencia desleal, ellos se ganan todo el dinero y me quitan todos los clientes a mí. Señores, yo fui a un restaurante ahí en Gascoy de unos chinos y lo primero que yo encuentro es un letrero aquí, un letrero ahí. Solo dinero en efectivo o transferencia. Oigan bien, eso le está vedado a un dominicano. El dominicano tiene que recibir pago con tarjeta y todo, porque esos nacionales chinos ellos no admiten la trazabilidad de los dineros, de los recursos que ellos tienen. De esa manera hacen evasiones fiscales, no cobran ITEVI y el dominicano tiene que pagarlo. Y cuando yo vendo este celular, lo vendí en 10,000 pesos y le coloco un 10% del ITEVI, ¿cuántos son? Entonces, son unos 1,800 pesos. Entonces el chino coge este mismo celular y se lo vende usted por 1,800 pesos menos. ¿Y dónde usted se va a ir? Si le están dando un 18% menos. Bueno, pues usted lo va a comprar donde le cuesta el 18% menos. ¿Cuánto percibe el Estado de la venta de ellos? Nada. Pero yo estoy obligado a pagarlo porque a mí sí me imponen sanciones. A mí sí es verdad que el Estado coge y me da duro si no hago esto. Entonces, así no puede ser. Y le puse ese ejemplo con los chinos. ¿Ustedes saben por qué? Porque si se lo pongo con otros nacionales, entonces aquí diríamos, no, que esto resulta discriminatorio. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Váyanse a la entrada de la mayoría
de los supermercados grandes del país. Ustedes saben lo que sucede, que esos supermercados tienen, por ejemplo, productos como el tomate, el ají y la cebolla, y le piden a usted una libra de tomate, por ejemplo, 47 pesos. Usted dice, concho, es mucho, 47 pesos por una libra de tomate, porque este es un país agrícola, es cierto. Pero el dueño de ese supermercado tiene un local amplísimo, lleno de aire acondicionados, que paga qué sé yo cuánto de luz, que tiene qué sé yo cuánto empleado, que tiene un personal de limpieza. Entonces viene un nacional haitiano que no tiene que pagar nada de eso y se para en una guaguita platanera y le pone un letrero ahí grande. Usted le dice, tomatico a 10 pesos. Usted dice, pero con lo que yo compro una libra, ahí yo compro casi 5 libras aquí. Usted dice, bueno, ellos tienen un peso arreglado. Vamos a suponer que cuando usted compra una libra, le dan 3/4 o 7 onzas. Pero cuando usted tira el balance de 10 a 47, por mucho que le quieran robar, usted sale ampliamente ventajoso. Y usted dice, bueno, frente a una ventaja como esta, yo voy bien, pero el que se lo vende también gana, porque él no tiene que pagar luz, no tiene que pagar empleado, no tiene que pagar nada. Entonces, ahí es donde viene la falta de equidad en los comercios, donde a veces el Estado dominicano no protege al comerciante dominicano frente al comerciante extranjero. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.